Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana, una forma apasionante de participar. Jesús dijo en Mateo 18:20, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ahora, si miramos el contexto en el que Jesús dice esto, nos podemos dar cuenta de que no se está refiriendo a una reunión casual o esporádica, sino a la iglesia en sí. En otras palabras, Jesús les estaba dando el número mínimo de personas que conforman una iglesia con potestad para tomar decisiones de repercusión eterna. Y ese número es 2. El estudio de esta semana es sobre grupos pequeños. Y como ya ustedes me conocen, no me voy a detener en lo más superficial de este tópico, sino que con la dirección del Espíritu espero poder llegar al meollo del asunto. Así que no me voy a preocupar esta vez por el título de esta semana, sino que les voy a dejar una pregunta para que al final del estudio ustedes puedan sacar sus propias conclusiones y le pongan ustedes mismos el título que más concuerde con lo que Dios les revele. Y la pregunta es, ¿los grupos pequeños son una parte de la iglesia o tal vez otro programa para que la iglesia participe apasionadamente? ¿O los grupos pequeños son la manera de ser iglesia? Comencemos. Antes de comenzar a hablar de grupos pequeños, tenemos que definir algo muy importante y es la palabra iglesia. Para la mayoría de nosotros hoy en el siglo XXI, iglesia es un edificio donde nos congregamos, algunos los sábados y otros los domingos. Sin embargo, en el tiempo de Jesús y en todo el Nuevo Testamento, la iglesia no era un edificio, sino un grupo de personas. La palabra en griego para iglesia es eclesía y literalmente significa reunión de personas. Y como ya vimos en la introducción, el número mínimo de personas que conforman una iglesia era 2. Por lo tanto, si alguno de los apóstoles viniera hoy a nuestro tiempo y nos escuchara decir, vamos a la iglesia, lo más probable es que pensara que Cristo está a las puertas, porque para ellos, nosotros no vamos a la iglesia, sino que nosotros somos la iglesia. Así que con esto en mente podemos entonces adentrarnos un poco más en el tema de los grupos pequeños. Comencemos diciendo que en la Biblia hay 2 modelos de grupos pequeños o iglesias. Uno de ellos lo encontramos en el Antiguo Testamento, específicamente en la historia de Moisés y su suegro Yetro. Y el otro lo encontramos en todo el Nuevo Testamento desde Jesús hasta el final de la Iglesia Apostólica. El paradigma usado en el Antiguo Testamento es jerárquico. Éxodo 18:25 dice, Moisés escogió entre todos los israelitas hombres capaces y los puso al frente de los israelitas como jefes de 1,000, 100, 50 y 10 personas. Por lo tanto, en este modelo se seleccionaban personas específicas que estaban sobre otras, ejerciendo un liderazgo de autoridad. O como dice Éxodo 18, estas personas serían jueces y jefes para sus grupos en asuntos de leyes y comportamiento. Sin embargo, cuando llega Jesús al mundo, se encarga de crear el primer grupo pequeño o iglesia del Nuevo Testamento, que fueron sus 12 discípulos. En cambio, el modelo de este grupo pequeño era completamente diferente al del Antiguo Testamento, porque no era basado en un liderazgo jerárquico, sino en un liderazgo de servicio, donde el principio no era servir de jefe y juez sobre los otros, sino que, como dice Lucas 22:26, el más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. En otras palabras, Jesús vino a mostrarnos, entre otras cosas, la manera de ser iglesia. Y esa manera no tiene nada que ver con jerarquías o grandes masas de personas encerradas en un edificio un día a la semana. O con liturgias específicas y estructuradas donde en muchas ocasiones es el hombre el que resulta ensalzado y puesto en un podio para ser visto y respetado por todos. Sino de la manera de Jesús, que la manera de Jesús, guste o no, es muy diferente a la del cristianismo nominal. Y yo te pregunto, ¿de dónde hemos sacado que para ser iglesia tenemos que alcanzar un número determinado de personas, tener un edificio y ciertos oficiales ejerciendo como jefes y jueces sobre la congregación? ¿Por dónde o de dónde sacamos que los grupos pequeños son el primer paso para llegar a ser iglesia? ¿Por qué crees que Dios en el Antiguo Testamento o Pacto le dio a Moisés una estructura jerárquica de grupos pequeños? ¿Acaso se equivocó Dios? ¿Será que cuando vino Jesús cambió de parecer? Lee Hebreos 8, 6 al 13 para tu respuesta.
Jesús revolucionó por completo la manera de ser pueblo de Dios y la manera de ser iglesia. En otros estudios hemos visto que para los fariseos el pueblo de Dios era conformado por aquellos que obedecían estrictamente la ley y los demás estatutos contenidos en la Torá. Sin embargo, para Jesús, su pueblo estaba conformado por aquellos que nacen del Espíritu y lo conocen a Él. Primera de Juan 4, del 7 al 8 dice: Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. En otras palabras, esto es lo que está diciendo Juan acá. Todo aquel que ama, sin importar su religión, su cultura, su pecado, es nacido de Dios. Y no solo es nacido de Él, sino que lo conoce, porque nadie puede amar a menos que nazca del Espíritu y se relacione con aquel que es amor. Y yo te pregunto, ¿puede alguien que es nacido del Espíritu y se relaciona con Dios al punto de ser como Él, no ser parte del pueblo de Dios? ¿Alguno de nosotros se atrevería a decir lo contrario, tan solo porque esa persona no cree en nuestras 28 creencias fundamentales o porque conoce a Dios por un nombre diferente a Jesús debido a su religión y cultura, o incluso porque esa persona se llama a sí mismo atea? A propósito, ¿saben que el hecho de que una persona sea atea no significa que no cree en Dios? Y quizás tú digas, ¿cómo es posible eso? ¿Acaso el ateísmo no es negar la existencia de Dios? Y sí, tienes razón. Pero, ¿qué Dios están negando ellos? El Dios que es cruel y tirano y que es ampliamente enseñado en el cristianismo institucional, o el Dios que vino a mostrar Jesús. Estoy casi seguro que aquellos que hoy se llaman ateos simplemente están rechazando la existencia de un Dios que es más malo que ellos y que por consiguiente es hecho a la imagen de Satanás. Pero si nosotros demostráramos el Dios que es igual a Jesús, ese Padre de amor, lo más probable es que nuestras iglesias se llenen de ateos y se vacíen de cristianos nominales. Y al final no sería muy diferente de lo que pasó en la iglesia apostólica, donde las iglesias o grupos pequeños estaban llenos de prostitutas, ladrones y cobradores de impuestos, pero vacíos de fariseos y doctores de la ley. ¿Quiere decir que la ley o los 10 mandamientos no sirven para nada? ¿Acaso Apocalipsis 14:12 nos dice que el pueblo de Dios son aquellos que guardan los mandamientos de Dios? Por supuesto que Apocalipsis 14:12 es cierto, pero se nos olvida que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo y no la revelación de Caifás, el que condenó a Jesús por amar. Gálatas 5:14 dice: en efecto, toda la ley se cumple en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso quiere decir que los 10 mandamientos en su totalidad son cumplidos en aquel que ama como Dios, porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. Y yo te pregunto, ¿cómo es posible que nos hayamos especializado tanto en lo que dice la ley, en cuáles son los alimentos que Dios le dio al hombre en el Edén, en qué tipo de adoración podría agradarle a Dios, en determinar doctrinas y teologías correctas o incorrectas, pero que a la vez sepamos tan poco de lo que significa amar? ¿Será que nos hemos especializado en los temas equivocados? Lee Mateo 23:24. ¿Será que estamos colando el mosquito mientras nos tragamos el camello? ¿Será que estamos colando a la gente por un colador demasiado fino para determinar quién puede ser pueblo de Dios bajo nuestros propios parámetros, mientras nos tragamos el cuento de que nosotros lo somos? Así como Jesús revolucionó la manera de ser parte de su pueblo, así también lo hizo con la manera de ser iglesia. En el Antiguo Testamento, Dios le dio a su pueblo el santuario como la manera de habitar en medio de ellos. Sin embargo, cuando Dios se hizo hombre y vino a su pueblo a través de Jesús, ellos prefirieron quedarse con el santuario y votar a aquel que quería habitar con ellos, simplemente porque Dios era más bueno de lo que ellos habían interpretado en las Escrituras. Y yo te pregunto, ¿será que nos está pasando lo mismo? Al final de cuentas, como dijo Pablo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra, y no vive en templos hechos por hombres. Hechos 17:24. Fue por eso que los apóstoles y la iglesia del Nuevo Testamento entendieron muy bien que Dios no habita en templos hechos por hombres, sino en templos hechos por su propia mano, o sea, nosotros. ¿O es que no saben que ustedes son templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Primera de Corintios 3:16. Al comprender esto, el templo como edificio dejó de ser visto como santo
y en su lugar los hombres, como templos vivos del Dios Altísimo, comenzaron a ser vistos como los verdaderos santos, ya que la presencia de Dios estaba y era manifestada a través de ellos. Es por eso que a lo largo de todo el Nuevo Testamento encontramos que la iglesia se reunía en casas y no en templos o sinagogas. ¿Cuál era la razón para esto? Bien sencilla. Jesús les había mostrado que la religión no se basaba en obediencia estricta, sino en relaciones. Y el mejor lugar para relacionarse no era un templo con sus conceptos de santidad, ceremonias y liturgias, sino simples y humildes hogares donde cada persona podía ser ella misma. Hechos 2:42 nos muestra en qué consistía la iglesia o esos grupos pequeños que se reunían en casas y dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. En otras palabras, la iglesia hacía 4 cosas: estudiaba, se relacionaba, comían juntos y oraban. Eso era iglesia en el Nuevo Testamento y todavía sigue siendo ese el concepto de iglesia para Dios. Ahora, lo más interesante de esto es que a este concepto de iglesia en casas y no en templos se le sumaba lo que nosotros llamamos el sacerdocio de todos los santos, encontrado en 1 de Pedro 2, del 9 al 10, donde no hay un sacerdote que ministra al pueblo como enviado representante de Dios, sino que todos aquellos que conforman el cuerpo de Cristo o la iglesia son sacerdotes que ministran en servicio desinteresado a los demás y por los cuales toda la plenitud de Dios es manifestada. Eso quiere decir que no hay una voz que sobresalga por encima de las otras, o una persona que por su posición o estudios académicos tenga más autoridad en cuanto al estudio de las Escrituras y la revelación de la verdad que las demás que conforman la iglesia. Yo te pregunto, ¿qué parte de ser iglesia todavía no hemos entendido? ¿Será que todavía creemos que el templo o el edificio tiene un lugar santo y otro al que llamamos santísimo? ¿Será que nuestros cultos se parecen más al del templo de donde botaron a Jesús cuando vino a la tierra, llenos de ritos, ceremonias y reglamentos que impiden las relaciones humanas y la relación con Dios? ¿Será que nuestra manera de ser iglesia es más parecida a la de aquellos que adoran dioses paganos que a la de aquellos que caminaron con Jesús en los evangelios? ¿Cómo podemos decir que creemos en el sacerdocio de todos los santos y en la revelación del Espíritu a toda la iglesia, mientras creemos que los títulos y posiciones determinan la verdad de una persona? Lee Juan 9, 24 al 30. ¿Quiénes pensaban que la verdad estaba sujeta a posiciones y títulos? El bonus de esta semana lo encontramos en Hechos 2, 46 al 47. Y dice: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Y quizás alguno de ustedes se pueda preguntar, bueno, ¿por fin qué? ¿Los cristianos se reunían en el templo o en las casas? La respuesta es en ambos lados. Y tal vez me digas, ¿acaso eso no es una prueba de que los grupos pequeños eran una parte o una programación de la iglesia, pero no la iglesia? Tú puedes creer lo que quieras. Yo no estoy acá para cambiar tu opinión, pero simplemente te voy a mostrar la diferencia entre lo que hacían en el templo y lo que hacían en las casas. Y tú determinas si lo haces o no. Solamente con ver el texto notamos que los primeros cristianos no hacían lo mismo en los dos lugares. Por ejemplo, del templo solo se dice que iban cada día a reunirse en él, mientras que de las casas se dice que partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y disfrutando de la simpatía del pueblo. En otras palabras, las casas eran donde los creyentes crecían en relaciones humanas y con Dios, donde crecían juntos espiritualmente, donde compartían la palabra y ministraban al pueblo. Y yo te pregunto, ¿acaso eso no es ser iglesia? ¿Qué pasaría si nosotros, como cuerpo de creyentes, viviéramos esta experiencia en pequeños grupos todos los días? Ahora, ¿qué hacían entonces los cristianos en el templo? Hechos 3 nos cuenta lo que Pedro y Juan hacían en el templo. Y eso que hacían era misión. Muchas veces entendemos que Pedro y Juan fueron al templo a orar. Y eso no es cierto. Número 1, porque como vimos antes, ellos oraban y se alimentaban espiritualmente en las casas. Y número 2, eso no es lo que dice el texto. Hechos 3:1 dice:
Un día subía Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Ellos no iban a orar, sino que sabían que esa era la hora en la cual todos estaban reunidos en el templo y por ende la mejor hora para levantar a Cristo, proclamando su palabra y sanando en su nombre. Si seguimos leyendo la historia, nos damos cuenta que la sanidad del paralítico a la puerta del templo fue la oportunidad perfecta, no solo para traer salvación a ese hombre, sino a todos los que estaban en el templo, porque inmediatamente después del milagro, todos corrieron a ellos. Y tanto fue el poder de ese milagro, más las palabras de Pedro levantando a Jesús, que 5,000 fueron convertidos ese día. Por otra parte, tenemos a Pablo que cada vez que llegaba a una ciudad, inmediatamente visitaba la sinagoga para proclamar a los judíos de ese lugar las buenas nuevas de salvación. Ahora, yo no estoy acá para decirles que tiremos abajo todos los templos y les prendamos candela. Para nada. Pero sí quiero llevarlos a pensar en la siguiente posibilidad. ¿Qué tal si las iglesias fueran las familias en sus casas y los templos cada sábado se convirtieran en un lugar donde vamos a compartir bendiciones? ¿Qué pasaría si en tu ciudad cada familia fuera una iglesia donde todos los días invitan a los vecinos a comer, estudiar, relacionarse y orar? ¿Qué tal si en vez de poner un líder que enseñe a todos en la casa, no abrimos los evangelios y entre todos dialogamos sobre las enseñanzas de una de sus historias? ¿Qué pasaría si nuestras reuniones en los templos fueran menos liturgia, menos ceremonia, menos formalismo de ropa, comportamiento, música, etcétera, y en su lugar más amor, relación, testimonio y celebración? ¿Qué pasaría si nuestros templos, en vez de ser el lugar para alimentarnos de la palabra de Dios, se convirtieran en el lugar donde testificamos y compartimos lo que en la semana hemos aprendido en nuestras pequeñas iglesias familiares? ¿Qué pasaría si nuestros templos se convirtieran en centros de misión con alcance local y mundial, con bancos de alimentos, refugios para desamparados, estudios de grabación, estaciones de radio, etcétera? Estoy seguro que algunos de ustedes se insultarán con tan solo pensar en algo así, y está bien. Yo no le he dicho que renuncien a su manera de ver el templo o a su liturgia y a todas las demás cosas, sino que solamente les estoy presentando una posibilidad que tal vez, solo tal vez, puede ser la oportunidad para que Dios salve tu matrimonio, tus hijos, tus familiares, tus amigos, tu comunidad y quién sabe si un poco más. Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que hayan podido ver a los pequeños grupos más allá de una manera apasionante de participar. La Biblia no presenta a los grupos pequeños reunidos en las casas como algo secundario a la iglesia o como un programa más de la iglesia, sino como la iglesia. Finalmente, los grupos pequeños o iglesias no son para ejercer un liderazgo jerárquico donde hay jefes o jueces que determinan el comportamiento de los demás e interpretan la Biblia para el resto, sino una plataforma donde todos se ministran y sirven en amor los unos a los otros, comiendo juntos, estudiando la palabra por medio del diálogo abierto y sincero, creando lazos relacionales que duren por la eternidad y siendo vulnerables los unos con los otros para ser levantados y restaurados por el Espíritu a través de la oración. Y como les dije al comienzo, el título de la lección de esta semana está en tus manos y va a depender de tu respuesta a esta pregunta. ¿Los grupos pequeños son una parte de la iglesia? ¿O tal vez otro programa para que la iglesia participe apasionadamente? ¿O los grupos pequeños son la manera de ser iglesia? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Si quieres conectarte con nosotros es bien fácil para hacerlo. Ve a nuestra página de Facebook y dale like. O si no, ve a nuestro canal de YouTube y suscríbete a él. Pero lo que sí te recomiendo es que descargues nuestra aplicación Su Casa Church. Porque si vas a la sección que dice conceptos, ahí podrás encontrar todas las notas del estudio de esta semana. Y como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos. Nos vemos.